Andy Castro, soy de la Universidad Manuel Beltrán y voy a resolver un circuito electrónico. Tenemos una fuente de corriente, un condensador, dos resistencias y una bobina. La pregunta es ¿qué voltaje cabe en esta resistencia? Lo primero que tenemos que hacer es convertir la capacitancia y la bobina a reactancias con la fórmula. Capacitancia es igual a 1 sobre J por W, que son 1000 radianes sobre segundos, por la capacitancia, que son 100 microfarads. Esto nos da un igual de menos J10. Después convertimos la bobina a reactancia con la fórmula, que es JW, que en este caso son 1000, por la bobina, que son 5 milihenries. Esto nos da un igual de J5 ohmios. Lo segundo que vamos a hacer es convertir esta fuente de corriente con esta impedancia a una fuente de voltaje para resolverlo por ley de voltajes de Kirchhoff. Entonces esto se convierte en menos J10 y J5. Para convertirla sabemos que por ley de Ohm voltaje es igual a corriente por resistencia. La corriente tenemos 100 con un ángulo de 30 grados. Por la resistencia, en este caso que es la capacitancia, la tenemos que pasar a polares, así. Nos daría 10 con un ángulo de menos 90 grados. Los fasores se multiplican primero 100 por 10. Nos da un igual de 1000 y los ángulos se suman y se restan. En este caso 30 menos 90 da menos 60. Entonces esto se convertiría en 100 coseno de 1000 con un ángulo de menos 60 voltios. Este circuito quedaría reducido a la fuente de voltaje, la capacitancia en serie, la resistencia, aquí teníamos la resistencia y aquí la bobina. Lo segundo que vamos a hacer es plantear las mallas. Aquí está la primera malla y esta es la segunda malla. Entonces, para la ley de voltaje de Kirchhoff vamos a utilizar corriente 1. Es igual a el voltaje, que en este caso es menos el voltaje, sería menos 100 con ángulo de menos 60, más y 1. En I1 tenemos la capacitancia, que vale menos 10, la resistencia de 10, más esta resistencia de 5 ohmios, menos en la I2, la resistencia de 5 ohmios también la atraviesa la corriente I2. En la malla I2 tenemos a la resistencia de 5 voltios más la bobina, que es J5. Menos la resistencia de 5 ohmios también le pasa a la corriente 1, entonces tenemos corriente 1, 5 ohmios, menos 5 ohmios. Procedemos a hacer la matriz. Entonces, en corriente 1, corriente 2. Corriente 1 tenemos, se suman los números reales con los reales, imaginarios con imaginarios. Tenemos 10 más 5, 15, menos J10, menos 5 en I2. Menos 5 y 1,
y 5 más J5 y 2. Vamos a resolverlo por cofactores. Así que vamos a usar la ley distributiva. 15 por 5 nos daría 75. 15 por más J5 nos daría más J75. Más menos J10 por 5 nos daría menos J50. Y menos J10 por más J5 nos daría... recordemos que J por J daría menos 1 porque es un número imaginario. Menos por más da menos y por menos da más, 50. Todo esto restado, estos dos múltiplos. Menos 5 por menos 5 nos darían 25. Sumamos números reales con reales. Esto nos daría 100 más J25. Pasamos este número de rectangular a polar, nos daría polar 100.25. Primero es el número real y después el número imaginario. Nuestro delta sería 103,07 con ángulo de 14 grados. Para hallar la corriente I1, reemplazamos en I1 los voltajes. El voltaje que nos había dado era de 100 con ángulo de 60, pero pasamos este número a rectangular. Primero el real y después el imaginario. Entonces lo reemplazamos en la corriente I1, nos daría 50 más J86,6. Aquí tenemos 0. Y por cofactores hacemos la ley distributiva. Entonces, 50 por 5 nos daría 250. Más 50 por más J5 nos daría J250. Más J86,6 por 5 nos daría más J433. Menos J por J es menos 1, entonces 86,6 por 5 nos daría menos 433. A todo esto le restamos estos dos múltiplos, pero menos 5 por 0 nos da 0, entonces no hay necesidad de ponerlo. Entonces números reales y números imaginarios, por números imaginarios. Esto nos daría 250 menos 433 menos 183. Y 250 más 433 nos daría 683. Pasamos este número de rectangular a polar para poderlo dividir por el determinante y nos darían menos 183,683. Este sería nuestro número polar con ángulo de 104,9 grados. Todo esto sobre el delta. Recordemos que ese es el delta. Para dividir fasores dividimos el primer término, número real, eso nos da 6,860 y restamos los grados, nos daría 90,83 grados. Esa sería nuestra corriente I1. Entonces la vamos a anotar aquí. Para hacer la corriente I2, entonces reemplazamos los voltajes en I2. Aquí el número que era el principio y el voltaje que ya pasado a fasor sería de nuevo por cofactores. Hacemos esto. Estos números multiplicados por 0 da 0. Menos esto por esto. 50 por 5 nos da
menos 250. Y más J86,6 por menos 5 nos da menos J433. Este número lo pasamos a polar y nos daría... este menos multiplica estos dos números, así que los cambiaría. Serían 250 más J433. Y este número pasado a polar sería 499,9 con ángulo de 59,9 sobre nuestro delta. Recuerden que este es nuestro delta. Esto nos daría 4,85 con un ángulo de 45,96. Esa sería nuestra corriente I2. Como la pregunta era qué voltaje caía en la corriente I5, en la corriente I5 le pasaba la corriente I1 y I2, entonces es una resta. I1 menos I2. Este número lo pasamos a rectangular porque los números en polar no se pueden sumar ni restar. Entonces lo tenemos de polar, pasamos a rectangular. 6,860 con un ángulo de 90,83. Ese número sería menos 0,099 más J 6,85 menos I2, que pasado de polar a rectangular sería 3,37 más J 3,486. Esto nos da un igual de menos 3,469 más J 3,364. Esa sería la corriente que pasa por la resistencia 5 de 5 ohmios. Como la pregunta, voltaje que cae en la resistencia de 5 ohmios. Esto lo podemos deducir por la ley de Ohm, que voltaje es igual a corriente por resistencia. Ya tenemos la corriente y la resistencia. Para multiplicar fasores se necesita pasar este número rectangular a polar. Y reemplazamos aquí. Este número polar sería 4,83 con ángulo de 44,11 por 5 con ángulo de 0 grados. Esto nos daría un igual de 241,15 con ángulo de 44,11 grados. Y esta sería la respuesta al voltaje que cae en la resistencia de 5 ohmios.